La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo en unos minutos. Vemos que siguen entrando personas al webinar, así es que en cuanto... Bueno, dejaremos pasar un poquito y empezamos. La verdad es que es una gran satisfacción el poder impartir este webinar, que ha tenido pues una acogida que nos ha... No diré que nos ha sorprendido, pero bueno, sí, nos ha sorprendido. Llevamos más de 800 inscritos al webinar. El manual lleva ya más de 1.100 descargas. O sea que la verdad es que esta iniciativa pues ha tenido respuesta en el sector. Un sector que ha demostrado tener muchísima vida, muchísima fuerza y muchísima capacidad de adaptación ante esta crisis. Me permitirán que esperemos un poquito más porque siguen entrando asistentes. Ya llevamos 450 y tantas personas que están o que estáis asistiendo ya. Enseguida damos comienzo. El seminario, como sabéis, bueno, se llama COVID-19, higiene en el proceso productivo. Añadiría que en el proceso productivo de la industria alimentaria. Y lo que pretendemos con él pues, es poner nuestro grano de arena en esta situación tan complicada y con la que ya empezamos a convivir, ¿no? Como una situación nueva. De eso también hablaremos durante el seminario. Vamos a dar comienzo. Enseguida me conecto para que podáis verme. Ahora ya estamos dentro. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al seminario. Ya tenemos en este momento algo más de 500 asistentes. Lo tengo ahora en pequeño en la pantalla. Vale, gracias. Bueno, disculpad alguna dificultad técnica, pero bueno, todos tenemos que irnos haciendo con las nuevas tecnologías y la importancia que están cobrando, después de ver la importancia que están cobrando en este episodio. Como decía, tenemos en este momento ya más de 500 asistentes, así es que vamos a dar comienzo. Yo lo primero es dar gracias a todo el sector por la acogida que está teniendo, tanto el manual, como decía, con más de 1.000 descargas ya, creo que son 1.100 descargas, como este webinar con 800 y pico inscritos y ya cerca de 550 asistentes. Comentar alguna cuestión de funcionamiento. A la derecha tenéis de vuestras pantallas, tenéis un chat. En el chat podéis hacer los comentarios que estiméis. Nos podéis hacer también ahí preguntas que iremos recogiendo y contestaremos al final. Somos muchos, entonces la única manera que tenemos de recoger preguntas y poder responder es hacerlo de esta forma. La recogeremos durante todo el seminario y al final de él pues daré respuesta a las que nos dé tiempo. Otra cuestión es que os pediría que cualquier sugerencia, bueno, vamos a hacer una nueva versión, en breve tendremos una nueva versión del manual y os pediría que, por favor, si tenéis cualquier sugerencia de tema que veáis que falta, de cuestión, no sé, de sugerencia, de
de tema que os gustaría que abordáramos, y no solo en lo referente al manual, sino en cuanto a cualquier otro a cualquier otro tipo de servicio que nosotros desde AINIA pudiéramos daros y que os fuese útil en este momento, pues nos gustaría que nos hicierais llegar ese tipo de información al correo eventos@ainia.es. Lo veremos también al final de la presentación, lo volveré a recordar, pero bueno, es eventos@ainia.es, y de esta manera pues podremos recoger todas esas impresiones, sugerencias, mejoras que podremos bien incorporar a nuestro manual o bien incorporar a nuestra cartera de servicios. Me gustaría hacer una pequeña historia de esto, de cómo surgió. Bueno, todos el principio de esta crisis y el principio del confinamiento, pues fue, como no podía ser de otra manera, convulso, creo que para todos. En mi caso, por ejemplo, pues empecé a teletrabajar todos los días, cosa que solo había hecho de forma esporádica, ¿no? Y bueno, pues como esto muchísimos españoles hemos tenido que hacer lo mismo y acostumbrarnos a nuevos hábitos. Y en el sector, pues, ¿qué hay que decir? El sector tiene un reto muy importante, que es el reto de dar de comer a toda la población, de seguir teniendo los lineales llenos, todo lo llenos que se pueda, para que podamos ir a la compra y podamos pues comprar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, tan pocas veces como podamos, por abundar en esto del aislamiento, y pues poder llenar nuestras despensas y nuestros frigoríficos de todo lo que nos hace falta, que no era poco. Rápidamente, cada uno supongo que pensamos en ese momento en qué podíamos hacer. Nosotros, desde luego, qué podíamos hacer desde AINIA para ayudar en esta situación, y esta fue una de las iniciativas que arrancamos, que fue, bueno, pues de qué manera. Nos llegaban también preguntas de algunas industrias diciendo, bueno, ¿cómo manejamos esta situación? Y pues de qué manera podíamos facilitar algún material que pues nos facilitara, valga la redundancia, la faena a todos, fundamentalmente a los directores de calidad, a los directores de producción, bueno, de qué manera organizarnos dentro de este relativo caos, que era lo que en aquel momento pues todos percibíamos. Con esos mimbres pues empezamos a desarrollar el manual, lo lanzamos. La verdad es que, como decía, ha tenido una acogida muy positiva, y bueno, pues la semana pasada pensamos que era importante transmitíroslo de forma directa, y por eso pues el estar hoy yo aquí con vosotros y poderos contar con más detalle todos los contenidos de este manual. Así es que sin más vamos a empezar con la presentación. Como os decía, es COVID-19, higiene en el proceso productivo, y lo que vamos a ver, tengo algún problema ahora para que pase. Ahora lo tenemos. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de qué vamos a tratar. Primero vamos a ver 5 aspectos clave que tenemos que conocer del COVID-19, de esta enfermedad o de este síndrome. No nos hace falta saber muchas cosas, pero bueno, sí que hay 5 aspectos clave que yo creo que nos pueden guiar para tomar decisiones de qué es lo que tenemos que hacer en este entorno productivo. Después entraremos en concreto ya en lo que es el manual COVID-19 y hablaremos de qué hacemos en relación al personal de planta, qué hacemos en relación a las visitas, operaciones de limpieza y desinfección, prevención de la contaminación cruzada, el plan de control, posibles cambios en producto. Nos podemos ver obligados a cambiar cosas en producto, cómo podemos gestionar esta situación. Luego hablaremos de algunas cosas que vamos a incluir en la nueva versión del manual COVID-19. Os comentaré alguna cosa a ese respecto. Os contaremos también qué estamos haciendo en AINIA para continuar con nuestra actividad y continuar dando servicio al sector. Y por último, pues responderé a las preguntas y bueno, expondré algunas conclusiones relativas a qué es lo que vemos y qué es lo que vemos también en un futuro, qué lecciones estamos aprendiendo
desde el punto de vista de la seguridad alimentaria o de la gestión de la seguridad alimentaria, de la gestión de la planta, a partir o a raíz de este episodio que todos estamos viviendo. Bien, aspectos que tenemos que conocer. Primero, por una cuestión de nomenclatura, SARS-CoV-2 es el nombre del virus y el nombre de la enfermedad, de la epidemia que se le ha dado es COVID-19. Sabéis que es 19 porque apareció a finales de 2019 en China, en la región de Hunan. Como a veces estos dos términos pues, se confunden, simplemente por aclararlos, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Hay que decir que todavía podemos considerar que estamos hablando de un virus desconocido. Quiero decir, la gran mayoría de las medidas y de lo que se han venido tomando a todos los niveles tienen que ver con las referencias que tenemos del MERS-CoV-2 y del SARS-CoV-1, que son pues dos coronavirus que han tenido también, o en los últimos años, pues han generado pequeños episodios, pequeños comparados con este. No es que no fueran importantes, pero pequeños comparados con este. Y ese conocimiento es el que en principio se ha empezado a utilizar para tomar todas las medidas relativas al SARS-CoV-2 o a la enfermedad o a la epidemia de COVID-19. Esto quiere decir que algunas de las medidas, como hemos visto que ocurren todos en otros entornos, pues seguramente va a haber que ir adaptándolas conforme vayamos conociendo más cosas de cómo se transmite, qué complicaciones tiene, en fin, poco a poco iremos conociéndolo más, por suerte o por desgracia, y iremos teniendo más herramientas para luchar contra esta epidemia. Tercer tema importante, no se considera enfermedad de transmisión alimentaria. Creo que este es un aspecto que, desde el punto de vista, lógicamente, de nuestra industria, hay que tener absolutamente claro. No se puede considerar enfermedad de transmisión alimentaria. Tal como nos dice EFSA, no existe ninguna evidencia de que los alimentos sean vehículo de la enfermedad y, por lo tanto, no tenemos que considerarla una enfermedad de transmisión alimentaria. Esto no quiere decir que no nos tenga que preocupar a la industria de alimentos. No nos tenga que preocupar, ¿por qué? Pues por un lado, porque tenemos que mantener un entorno laboral saludable, tenemos que seguir garantizando el suministro de alimentos a la población, esto es en sí un reto, y tenemos que hacer todo lo posible para que en ningún caso pueda llegar a serlo. Como decía, no hay ninguna evidencia de que los alimentos sean vector, pero eso no quiere decir que tengamos que ignorar en absoluto que podemos estar conviviendo con el virus dentro de nuestro recinto industrial y que, por lo tanto, tengamos que hacer absolutamente todo lo posible para que esto no ocurra y para que todo lo tengamos bajo control. El siguiente punto es en cuanto al contagio. Sabemos que las dos principales formas de contagio son las gotículas que emitimos cuando tosemos y que estas, todo parece indicar que pueden afectar a una zona relativamente cercana. Es un tema que, como podemos leer en algunos sitios, va creando cierta controversia, si puede haber también una contaminación que vaya más allá de esta distancia. En principio parece que las medidas de distanciamiento funcionan bien, pero bueno, como decía, estamos ante un virus desconocido y tenemos que estar pendientes de todo conocimiento nuevo que pueda haber sobre él. La otra vía es lo que se llama un fómite. Un fómite es un objeto inanimado que una persona contagiada o contaminada a través de sus manos, por ejemplo, pues puede contaminar y otra persona toca, luego se toca los ojos, se toca la boca y se produce de esta manera el contagio. Es importante estos dos aspectos, porque estas dos formas de contagio son las que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de poner las medidas para que no se produzcan contagios entre nuestro personal. Bien, como casi todos ya sabemos, los síntomas son tos, fiebre y dificultad para respirar. Son estas tres cosas las que tenemos que vigilar dentro de nuestra plantilla. Y como también sabemos, pues hay un número todavía por determinar de qué porcentaje, en qué cantidad de asintomáticos. Es decir, de personas que podemos estar en un momento dado padeciendo la enfermedad, y sin embargo
pues no presentamos síntomas, pasa por nosotros sin que nos enteremos o con unos síntomas muy leves que ni siquiera identifiquemos como tales, identificamos como, bueno, pues que no nos encontramos muy bien, estamos un poco agripados, pero no lo identifiquemos como el COVID. Y esto hace, lógicamente, que la enfermedad se transmita con mucha más facilidad, porque no tenemos localizados, no podemos tener localizadas a todas las personas que pueden contagiar a un tercero. Bien, como decíamos, objetivos. A la industria de alimentos en este momento se le plantean 3 grandes objetivos relacionados con el COVID-19. Por un lado, por supuesto, mantener la seguridad alimentaria. Esto es razón de ser principal de nuestro sector. Por otro, mantener la salud de los trabajadores, tema también fundamental para cualquier empresa y para cualquier entorno. Y tercero, el suministro de alimentos, conseguir que los alimentos lleguen a la población como antes hemos comentado. Bien, ¿qué herramienta tenemos? Pues la herramienta fundamental, y ahora lo veremos a lo largo de todas las posiciones, es la higiene alimentaria. Tenemos una suerte, por decirlo de alguna manera, y es que estamos muy acostumbrados a trabajar con esto. Estamos muy acostumbrados a trabajar con la higiene alimentaria, tenemos sistemas APPCC, tenemos implantadas buenas prácticas de higiene alimentaria y todas las medidas que habitualmente utilizamos para que no haya contaminación dentro del entorno industrial y que no lleguen los alimentos son medidas positivas, tremendamente positivas también en este caso. Entonces, no es que no tengamos que hacer nada, vamos a reforzarlas, vamos a ver si tenemos que hacer alguna cosa nueva, pero la herramienta básica va a ser una herramienta con la que estamos acostumbrados a trabajar, que es la higiene alimentaria. Esta higiene alimentaria va a tener impacto positivo sobre la seguridad alimentaria y sobre la salud de los trabajadores. A su vez, la salud de los trabajadores va a tener también impacto positivo sobre la seguridad alimentaria, como ocurre en todos los casos, también en este. Y todo ello va a hacer que podamos garantizar desde el punto de vista del entorno industrial, de lo que es el entorno productivo, el suministro de alimentos. Vemos que la higiene alimentaria es de alguna manera un nudo gordiano alrededor del cual giran todos los objetivos que tenemos en este momento ante nosotros. Bueno, nos están entrando bastantes preguntas de cómo podéis conseguir el manual, ¿vale? Si entráis en la página web de AINIA, creo que es en la parte de AINIA Formación, tenéis accesible el manual. De todas maneras, os enviaremos enlace a todos los que estáis conectados, pero por esa vía podéis acceder al manual. Un segundo. Bien, el método que vamos a utilizar es un método que también conocemos, que es un manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas que utilizamos en general para los temas de higiene, y lo que hemos hecho es generar un manual de buenas prácticas exprofeso para esta situación. Este manual de buenas prácticas lo que busca es reforzar las prácticas existentes, que las prácticas que ya aplicamos, pues revisarlas y ver que están funcionando adecuadamente, y luego apuntar prácticas específicas que parecen especialmente importantes en este momento. ¿Todo esto qué nos da? Todo esto nos da pautas, recomendaciones, y hay que decir que son generales y que requieren en todos los casos de adaptación a cada entorno productivo. O sea, no todos los entornos productivos son iguales, no en todos es igual de fácil o difícil el aplicar estas medidas, y por lo tanto estas medidas son, como decíamos, pautas, son recomendaciones, así deben de tomarse, no son ningún texto legal, pero sí que pueden ser de gran ayuda para mejorar la seguridad en nuestros procesos y la seguridad de mantener
nuestros procesos productivos en marcha. Hay una idea que yo quisiera empezar a comentar aquí y que veremos que nos irá apareciendo a lo largo de toda la exposición, y es que tenemos que pensar en normalizar una nueva situación. Hasta ahora yo creo que hemos pensado fundamentalmente en cómo adaptarnos a lo que se nos viene en un entorno de incertidumbre. Esta incertidumbre siendo... Vale. Esta incertidumbre se va despejando, ya vamos sabiendo cada vez más de ello, y entonces tenemos que ir asimilándola como un modo de trabajar normal, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que algunas de las prácticas que estamos implantando ahora, pues se van a quedar. Probablemente no todas, pero algunas se van a quedar. Y que algunas de las cosas que no estamos haciendo, que vamos a evitar, vamos a tener que pensar en incorporarlas en nuestra práctica habitual. Ahora os van a poner el enlace para poderos descargar la guía. Os lo van a poner en el chat, y de esa manera, bueno, de hecho creo que ya hay alguna entrada que tiene la dirección, la veis ahí, www.ainia.es, y aparece a continuación la dirección en la que tenéis que clicar. De todas maneras, ahora os las vamos a introducir también nosotros, y así os lo podéis cargar desde esa dirección directamente. Gracias. Bien, vamos ya a hablar de cuáles son esas medidas o esas buenas prácticas. Empezaremos por todo lo relativo al personal de planta, una parte principal de todas estas medidas o de todo lo que viene reflejado en el manual. Lo primero es revisar los procedimientos y prácticas de higiene personal, los que ya tenemos implantados, y asegurarse de su cumplimiento. Revisarlos en el sentido para ver si hay algún aspecto que pueda mejorarlos, y sobre todo, pues asegurarnos de su cumplimiento. Hay una cuestión importante, y es que pongamos ahora especial atención en todas las tareas de vigilancia, en ver que todo lo estamos haciendo de la manera que tenemos prescrito hacerlo. Ahí, bueno, pues todos los que trabajen como supervisores de cualquier proceso, de cualquier asunto relativo a la calidad o a la seguridad alimentaria, pues tenemos que hacer en este momento un esfuerzo para que nos aseguremos de ese cumplimiento. Por supuesto, igual que en todo el resto de entornos, mantener la distancia entre operarios. Esto puede requerir hacer algún tipo de intervención, porque puede que en nuestra línea pues estas distancias no se manteniendo, o no se mantuvieran anteriormente dentro de este 1,5 metros a 2 metros que es recomendable. Esto puede hacer que tengamos que reorganizar posiciones, puede hacer que tengamos que ajustar la velocidad de la cadena. Si tenemos una velocidad demasiado elevada de la cadena, no vamos a poder distanciar a las personas que están trabajando en ella. Entonces es posible que tengamos que ralentizar el funcionamiento de la cadena, y puede ser también que nos interese organizar turnos para evitar esto. Una medida que no estaba recogida en el manual, pero que nos han preguntado unas cuantas empresas sobre ella, son los separadores, hacer algún tipo de separadores entre operarios. Bueno, es una buena opción cuando no podemos asegurar esa distancia, o como medida de refuerzo, poner separadores. Lo que sí que recomendaríamos es que en la medida de lo posible, y por eso ponemos aquí esto de metacrilato, recomendamos que en la medida de lo posible sean transparentes, porque debemos de evitar el que haya una sensación de agobio, ¿no? en nuestros operarios. Bien, siguiente aspecto absolutamente fundamental es el lavado de manos. Esto lo sabemos de siempre, que el lavado de manos es uno de los aspectos clave
de higiene alimentaria en el entorno productivo. Y los momentos son los mismos de siempre. Al comenzar a trabajar, tras haber ido al cuarto de baño, cuando pasamos de trabajar con productos crudos a trabajar con productos ready to eat, preparados para comer, productos que no van a tener luego un procesado térmico, después de toser o estornudar, después de tocar embalajes sucios, basura o cualquier otro elemento extraño a lo que es nuestra operación, nuestra manipulación habitual, dinero, un teléfono, cajas registradoras. Si vamos a comer, beber, fumar o tocarnos la cara, nos debemos lavar las manos antes, por un tema de prevención hacia nosotros mismos, y después por un tema de prevención hacia nuestro entorno productivo. Y, por supuesto, después de hacer tareas de limpieza. Recordamos aquí básicamente también el proceso de lavado de manos. Importante, antes hablábamos de 40, 60, de 20 segundos. En este momento la recomendación es de 40, 60 segundos de lavado de manos. Nos mojamos las manos, después las enjabonamos, frotamos las palmas. Luego nos aseguramos de que el jabón entra entre nuestros dedos, frotando el interior de los dedos de una mano contra la otra, primero por las palmas y luego por el revés de las manos. Luego frotamos las primeras falanges contra la palma de una u otra mano, los pulgares, a los que probablemente no habrá llegado el jabón todavía. Y por último, nos frotamos la zona de las uñas. Si llevamos guantes, pues bueno, también no está de más que las puntas de los dedos también los frotamos. Nos enjuagamos, nos secamos con una toalla desechable y desechamos esa toalla. Ese es el proceso de lavado de manos y es el mismo proceso si utilizamos guantes que si no utilizamos guantes, porque utilizar guantes no nos exime de tener que lavarnos las manos. También aspectos que son de sobra conocidos para todos nosotros, pero ni se puede fumar ni se puede comer. Evitaremos toser sobre los alimentos que estamos manipulando, pero bueno, en la planta ni se puede fumar ni se puede comer. Tendremos que extremar la vigilancia de que todo esto se está haciendo de forma adecuada y es buen momento también para revisar que las instalaciones que ponemos a disposición de nuestros operarios para que mantengan esta higiene están en perfecto estado. Que aseos, armarios separados para ropa de trabajo y ropa de calle, lavamanos, que todo está en perfecto estado. Entrada en planta es un momento importante. Una cosa que tenemos que hacer es evitar aglomeraciones, por lo cual podemos mover turnos o hacer una entrada escalonada. Tenemos que transmitir a la plantilla que en caso de no encontrarse bien cuando estén en casa, lo que tienen que hacer es llamarnos. Antes de venir a ver lo que pasa, que nos llamen, que nos digan qué síntomas tiene y a partir de ahí pues ya llamar al médico y ver lo que él prescribe, que dé un primer diagnóstico, unas primeras pautas. Pero cuando todo el mundo llega a planta, un control que debemos de poner en marcha es medir temperatura. Si hay más de 37 grados y medio, si hay más de 37 grados, lo mejor es es indispensable que no haya acceso a la planta. Ninguna persona que presente ninguno de estos síntomas debe de acceder directamente a la planta. Tenemos que mantenerla sin entrar a la planta. Luego hablaremos de cómo para la nueva versión incluiremos algunas cosas de cómo gestionar cuando hay una persona dentro de la planta que se encuentra mal o tiene algún problema que pueda estar relacionado con esta enfermedad. Pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer es que no acceda a la planta y pues que vaya a casa y ya llame al médico y veamos si realmente pues tiene que estar un tiempo descansando en su casa en un mayor o menor aislamiento, que será ya el médico quien dé pautas para lo que esta persona tiene que hacer en su casa. Bien, este es bueno, como decía, el cuestionario de salud, que en principio es un cuestionario de salud que debe de ser rellenado diariamente, y donde lo que se repasan son los principales síntomas para asegurarnos y recordar que a todos los trabajadores que estos síntomas no los han padecido ni la noche anterior, ni esa mañana, ni en ese momento.
Bien, importante que haya supervisión a la entrada de planta, que haya pues una persona que supervise, lógicamente, todo este proceso y, como decíamos, no permitir entrada de personas que presenten síntomas. En una primera etapa debemos delimitar el acceso solo al personal imprescindible y tomando siempre, cuando veamos que hay personal diferente al personal de producción que tiene que entrar en la planta, las mismas prevenciones que tomamos con el personal de producción. Esto también es uno de esos aspectos que tendremos que empezar a normalizar. Tendremos que empezar a levantar la mano en el sentido de que nos va a hacer falta que haya otras personas que entren en la planta y lo que tenemos es que ver qué medidas tomamos para cuando tenga que entrar alguien ajeno a la producción. En cuanto a equipo de protección, bueno, es muy recomendable el uso de mascarilla. También nos han hecho preguntas, no lo teníamos recogido en el manual, sobre las pantallas de protección. Las pantallas de protección parece que también son muy efectivas y puede ser una medida de refuerzo al uso de la mascarilla. Es muy recomendable el uso de guantes. Hay que recordar que el uso de guantes no nos exime de lavarnos las manos. En cuanto a los uniformes, hay que lavarlos a diario. Los uniformes de trabajo deben de ser lavados a diarios. En principio, la recomendación es a 90 grados. Es cierto que hay tejidos que no pueden resistir esta temperatura. En cualquier caso, hay que lavar a más de 65 grados, que es la recomendación que hace BRC en zonas de riesgo. Temperatura tan alta como podamos y nunca inferior a 65 grados centígrados. Y muy recomendable utilizar un desinfectante. Esto a veces requiere de hacer un doble ciclo, hacer un ciclo de lavado en caliente y luego hacer un lavado con el desinfectante, pero bueno, es una buena medida hacerlo así. Los uniformes y la ropa de calle nunca deben entrar en contacto, deben de ser guardados en taquillas separadas. Y como decíamos, no debemos de, en ningún caso, permitir que los uniformes de trabajo, que el personal con el uniforme de trabajo salga al exterior de la planta, al exterior del punto que tenemos como punto de acceso. Ni a fumar, ni a tomar algo, ni a tomar el aire. Siempre la ropa de trabajo es ropa ligada al puesto de trabajo y que es solo y exclusivamente para su uso en el puesto de trabajo. En cuanto a formación, también es un aspecto que nos habéis preguntado muchos. Bueno, es un buen momento para hacer formación. Podemos aprovechar además esa formación para hablar de todas estas prácticas que estamos diciendo que hemos incluido dentro del manual. Toda práctica nueva que no esté dentro de las habituales que ya venimos observando dentro de la planta, pues una acción de formación es un buen momento para transmitirla y, por supuesto, insistir tremendamente en el lavado de manos. Bien, vamos recogiendo las preguntas que nos vais haciendo, vamos echándoles un vistazo y a aquellas que se repiten más, pues les iremos dando respuesta hacia el final. La verdad es que estamos teniendo tal avalancha de preguntas que será absolutamente imposible responderlas a todas. Pero bueno, buscaremos la forma de daros respuesta a todo o a casi todo ello. Bien, visitas. Las visitas, en la medida de lo posible y sobre todo en una primera etapa, la recomendación es posponerlas. Pero, claro, hay algunas visitas que son bastante críticas. Nos tenemos que plantear, como decíamos, si tenemos que empezar a normalizar esta situación. Y sobre todo el tema de las auditorías, que ahora luego comentaremos con algo más de detalle. Recordar que el acceso de la autoridad sanitaria competente a las instalaciones no se puede restringir. Los inspectores de sanidad tienen que poder entrar a la instalación y es una falta el no dejarles acceder. Luego tienen que poder acceder en todo caso a la instalación para hacer su trabajo y hacer sus tareas de control. Para todo el personal que entre en la planta que no sea personal productivo, pues tiene que cumplir los mismos requisitos que el personal productivo, pasar por el control de entrada, uso de mascarillas, uso de guantes y utilizar un material de protección, un traje de protección que desechemos cuando esa persona vaya a salir de la planta.
hablábamos de las auditorías. En principio, lógicamente, la primera idea es, bueno, pues posponemos auditorías, pero claro, llega un momento en el que esto ya empieza a no poder hacerse. ¿Cómo podemos normalizar esta situación? Lo primero que recomendaríamos es consultar con la entidad de certificación. Como, bueno, cada caso y cada empresa puede ser un caso distinto, hay que analizar caso a caso y pensamos que la entidad de certificación es quien nos puede dar más pistas sobre cómo hacer esto. ¿Cuáles son las posiciones de GFSI, de IFS o de BRC? GFSI no admite las auditorías en remoto. Y no lo hace no por una cuestión de que no las considere seguras o de que no pudiera considerarlas seguras en algunos casos, sino por una cuestión de equidad. Entiende que aquellas empresas que no tienen los medios para hacerlas en remoto, pues quedarían en una situación de desventaja en el mercado si no pudiesen, si no pueden acceder a estas auditorías en remoto y, por lo tanto, a renovar su certificado. IFS, si no hay una auditoría presencial, no extiende el certificado. No penaliza, quiere decir que si estamos un tiempo excedido el certificado, no nos va a penalizar cuando volvamos a pedirlo, y ofrece hacer una visita virtual, hacer una auditoría en remoto, bueno, llaman una visita virtual, bueno, para que podamos de alguna manera presentar el resultado de esta visita a nuestros clientes y de alguna manera dar tranquilidad, dar confianza a nuestros clientes. BRC sí que da la posibilidad de hacer una evaluación en remoto, hace una evaluación de riesgo. Con ello, bueno, hay que exponerle también las causas por las cuales no se puede hacer la auditoría presencial y con ello puede llegar a extender el certificado durante 6 meses. En cualquier caso, esto está cambiando y lo mejor es consultar a la propia entidad de certificación y preguntarles, a ver, en función de cuál es nuestro esquema, de cuál es nuestra situación, tomar una decisión sobre cuál es la mejor respuesta. Lo que sí que a día de hoy ya recomendamos es que empecemos a normalizar esta situación, que veamos cómo llevarlas adelante y cómo llevarlas adelante en circunstancias o en condiciones seguras. Otro tema importante, el control de plagas. Bueno, el control de plagas, por supuesto que tiene que hacerse, las plagas tienen que estar en todo momento bajo control. Se pueden hacer inspecciones por personal propio, y que las inspecciones, en vez de hacerlas por personal ajeno, intentando evitar que personal que va visitando diferentes plantas de diferentes sectores, pues puedan entrar en nuestro entorno productivo, pues podemos hacer las inspecciones con personal propio y solo en caso de que veamos que hay un número de individuos superior a lo que tenemos descrito como el umbral, pues hagamos intervenir a los equipos de las empresas de control de plagas. Nosotros, de todas maneras, ya en este momento recomendaríamos que empezáramos también a normalizar esta situación. Si la gente que tiene que entrar, si las personas que tienen que entrar tienen que tomar determinadas, y las hemos contado aquí, en realidad es tomar las mismas precauciones que tomamos con el propio personal de planta, pues tenemos que ver cómo hacerlo, cómo organizarlo, cómo hacerlo de la mejor manera y, como decía, empezar a normalizar esta situación. También tenemos que comunicar a todos nuestros proveedores de todas aquellas nuevas medidas que les puedan afectar. Las operaciones de limpieza y desinfección, como todos sabemos, son una parte importantísima para mantener la seguridad alimentaria. Debemos de revisar frecuencias y los tipos de tratamiento. Los tratamientos por vía aérea, tampoco los recogimos aquí en su día en el manual, pero son tratamientos muy adecuados en los tratamientos de desinfección por vía aérea. Después de tener ya la instalación limpia, este tipo de desinfección llega a sitios donde los sistemas de limpieza, desinfección habituales no llegan y, por lo tanto, es recomendable hacer algún tratamiento vía aérea en aquellos entornos productivos con mayor, que sean más problemáticos desde el punto de vista del mantenimiento de la desinfección o de la limpieza y desinfección. Limpiezas intermedias, sobre todo en el entorno del trabajador, para asegurar que el entorno del trabajador es seguro tanto desde el punto de vista de los alimentos como del propio. Entonces, hacer limpiezas intermedias con productos que sirven para hacer este tipo de limpiezas sobre elementos de corte, sobre las superficies de trabajo. Debemos de revisar las áreas. Normalmente, cuando vemos las áreas o cuando se estudian las áreas sobre las que
se trabaja en las operaciones de limpieza y desinfección, solemos pensar en todas aquellas zonas en las que hay superficies que entran en contacto con el alimento. Bueno, aquí hay una cuestión importante, y es que también tengamos en cuenta aquellas zonas donde hay materiales, podríamos decir extraños, materiales de envase que entran, palets que entran, contenedores, en fin, cualquier cosa que entre de fuera de nuestra instalación, adentro de nuestra instalación, y que debamos también de limpiar y desinfectar esas áreas. Es posible que sea interesante ampliar áreas de limpieza y desinfección. Asegurar la verificación. La verificación es muy importante. Tenemos que ver que después de estas operaciones realmente han sido eficaces. Aerobios totales puede ser un buen indicador. Evidentemente que no estamos analizando el virus con este análisis, pero sí que puede ser un buen indicador de higiene y nos puede dar una buena medida de cuál ha sido la eficacia de las operaciones de limpieza y desinfección. Vigilancia directa. Sabemos que muchas veces estas operaciones las hace personal externo y se hacen a horas a veces intempestivas. Bueno, es interesante que hagamos vigilancia directa de estas operaciones, que nos aseguremos que se están haciendo correctamente. Y si eso significa pues que tenemos que desplazar una persona nuestra y que esté presente en estas operaciones o que esté más presente de lo que estaba de forma habitual, pues debemos de hacerlo. Las áreas de alrededor de la instalación, lo que son áreas circundantes, limpiar y desinfectar siempre. Recordemos que desinfectamos sobre limpio, entonces primero limpiarlas y luego desinfectar. Hacer estas desinfecciones estas limpiezas y desinfecciones de manera más recurrente de lo que venimos haciéndola en situaciones de normalidad. Y, por supuesto, contactar con los proveedores de productos. En general, los proveedores de productos son empresas que tienen un buen nivel tecnológico, tienen un buen conocimiento de sus productos y de la aplicación de los mismos, y nos pueden facilitar información sobre si nuestros productos son los adecuados, son los mejores, no lo son. Podemos recopilar información sobre los diferentes productos que hay en el mercado y elegir pues cuáles son los que nos parecen más adecuados. Evitar solape con otras operaciones de mantenimiento, reparaciones. Debemos de evitar que haya solapes de las operaciones de limpieza y desinfección con otras operaciones. El siguiente aspecto es la prevención de la contaminación cruzada. Bueno, tenemos ya medidas, ¿no? Tenemos ya estudiadas los puntos en los que puede haber contaminación cruzada en nuestra instalación, pero este es un buen momento para darles un repaso. Movimientos de personal, sobre todo movimientos de personal que sean de entornos productivos, de salas de producción diferentes, personal que entra y sale. Bueno, veamos cómo se hacen estos movimientos y de qué manera minimizamos los cruces de personal. Movimientos de materiales, por ejemplo, materiales de envase, utensilios de corte, ingredientes, envases que pueden estar moviéndose dentro de nuestra instalación. El tema de vehículos internos y externos, ver cómo hacemos la limpieza y desinfección, ver si lo estamos haciendo de la manera más adecuada. Los envases retornables, hay productos que nos los suministran en un envase, los utilizamos y después de utilizarlos, esos envases se retornan y vuelven a la instalación. Vigilar que cuando vuelven a la instalación, vuelven en perfectas condiciones de limpieza y desinfección. Los restos de tierra, la tierra puede ser un reservorio de microorganismos y de virus, y debemos de hacer que entren los menos restos de tierra posibles dentro de nuestra planta. Si tenemos que hacer obras, tenemos que hacer labores de mantenimiento, lo que tenemos que hacer es, si puede ser, evitar que coincidan en horas con la producción y con la limpieza y desinfección. Esto no siempre es posible. Si no es posible, lo que tenemos que hacer es aislar esa zona, limpiarla, hacer las obras, mantener esas condiciones de zona aislada, y una vez hayan acabado, pues proceder de nuevo a la limpieza y desinfección de esa zona. La recepción de materiales. Bueno, es interesante en el almacén de la empresa marcar una zona para que cuando viene un proveedor que nos trae un material, entre en el almacén, los deje en esa zona sin necesidad de que haya alguien que recepcione el material y que entren
en relación o puedan entrar en contacto. Luego revisaremos ese material y los albaranes, si son físicos, pues que nos los deje en un buzón, y todo lo que podamos hacer mediante albaranes en soporte, informático, pues muchísimo, en soporte electrónico, pues muchísimo mejor. Si tenemos que atender a personal externo, pues hacerlo a través de un mostrador, con un metacrilato, con una pantalla protectora y marcando la distancia en el suelo para que esos 2 metros, metro y medio, 2 metros de distancia, pues se mantenga. Bien, en cuanto al plan de control, esta parte especialmente importante para nosotros porque es una parte importante de nuestro trabajo. Desde luego, y no porque seamos parte implicada, hay que mantener el plan de control y además, bueno, la oferta se ha mantenido, los laboratorios hemos sido considerados como actividad prioritaria y por lo tanto se puede mantener la misma presión de muestreo y los mismos controles. Reforzar especialmente los indicadores de higiene. Como decíamos antes, los indicadores de higiene nos van a dar un indicador, valga la redundancia, de lo bien que está o lo mal que estamos aplicando tanto las prácticas de higiene como las operaciones de limpieza y desinfección. La toma de muestras, bueno, cuando hay toma de muestra en planta, una cosa que se puede hacer si no queremos que entre personal externo a planta a tomar las muestras es tomarlas con personal propio, pedirle al laboratorio que nos dé instrucciones de cómo tomar las muestras y tomarlas nosotros. De nuevo, hablemos de normalizar la nueva situación. Lo que deberíamos de hacer es ir viendo cuáles son las condiciones que tenemos que exigir al personal externo para que entre en nuestra planta y, bueno, pues exigirlas. En cuanto a cambios de productos, y este es uno de los últimos puntos, si no el último, es posible que por un problema de abastecimiento, por ejemplo, tengamos que cambiar algo en nuestros productos. Tengamos una materia prima en la que tengamos que cambiar de proveedor o tengamos que cambiar alguna prescripción de esa materia prima. Puede ser que tengamos que cambiar un ingrediente, un aditivo por otro. Bueno, debemos de reevaluar los peligros. Vamos a estar con un producto nuevo y, por lo tanto, debemos de hacer una reevaluación de peligros. Debemos de establecer los controles necesarios. Por ejemplo, si vamos a cambiar de proveedor y trabajamos con un proveedor que no es un proveedor habitual, pues a lo mejor es importante que reforcemos controles de materia prima. Porque con un proveedor con el que ya tenemos una relación, bueno, pues sabemos cómo nos responde. Ya hay un histórico, pero podemos estar trabajando con proveedores con los que no hay histórico. Si puede haber variación de vida útil, hay que estudiar la vida útil. Bueno, un estudio de vida útil no se hace en un rato y esto puede ser algún freno en algún momento, pero es muy importante que las fechas de caducidad o las fechas de consumo preferente que le pongamos a nuestros productos pues sean las correctas. Entonces, si puede haber alteración de la vida útil, si se puede acortar la vida útil de nuestro producto, pues debemos de estudiarlo. Debemos de ver si nos aparece algún alérgeno que antes no tengamos en la planta. Puede ser que alguno de los ingredientes que ahora vayamos a utilizar o por el hecho de cambiar de proveedor, pues tengamos algún alérgeno que antes no tuviéramos en la planta. Tenemos que también observar esta posibilidad y, en su caso, controlarlo. Revisar cambios de proceso. Es posible también que tengamos que cambiar algo en el proceso y ver si estos cambios de proceso pueden afectar de alguna manera a nuestro sistema PPCC, si hay algún peligro que tenemos que reevaluar. Y, por último, revisar el etiquetado. Si vamos a hacer un cambio en un producto, es posible que esto tenga que reflejarse o que tenga su incidencia en tener que cambiar algo del etiquetado. Y, bueno, espero que haya sido ilustrativo. Esto ha sido todo a la parte de lo que es exponerles o exponeros cuál ha sido o cuáles son los contenidos del manual. Me gustaría comentar ahora un poco, bueno, pues veis aquí el hashtag de AENIA en modo on. Esto, bueno, pues esto es porque nosotros también hemos tenido que adaptarnos a esta situación y para poder mantener nuestra actividad al 100%. Nuestra actividad en el ámbito de análisis y planta piloto es presencial. Nuestros analistas siguen viniendo a trabajar a nuestras instalaciones, en las que hoy yo también me encuentro, aunque en general estoy teletrabajando. Gran parte de nuestro personal
estamos teletrabajando y también estamos descubriendo otra forma de trabajar y hemos tenido también que evitar o limitar el tema de visitas, que bueno, pues nosotros recibimos normalmente bastantes visitas a nuestras instalaciones y por desgracia pues hemos tenido que de momento aplazarlas. Como comentaba ya antes, tenéis aquí este correo electrónico eventos@inia.es. Os pediríamos que cualquier testimonial, o sea, si podéis contarnos si habéis implantado estas medidas, si os han resultado útiles, cuáles son las que os han parecido más difícil, en fin, cualquier comentario que nos queráis hacer de vuestra experiencia práctica, seguro que será tremendamente interesante para nosotros. Como hemos dicho, estamos trabajando ya en la nueva versión y podremos utilizar alguna de estas experiencias vuestras para enriquecer esta nueva versión que pensamos bueno, a lo largo de la semana que viene, como mucho la siguiente, tenerla y poderla poner a vuestro alcance. Si es necesario, también repetiremos con esta nueva versión un seminario como este, incorporando para también que aquellas personas que no hayan podido acudir a este, pues ver que tengan una nueva oportunidad bueno, de acudir y de disfrutar, si me permitís la expresión, de disfrutar de él. También en este eventos@inia.es cualquier tipo de sugerencia, cosas que pensáis que podemos hacer, no solo incorporar al manual, sino que también que penséis desde INIA, desde todo nuestro trabajo, tanto en el ámbito de consultoría como en el ámbito de análisis, como en el ámbito de investigación y desarrollo o en el ámbito de formación, podemos aportar al sector. Quisiéramos que a partir de aquí abriéramos también una ventana para ver de qué manera podemos mejorar nuestro servicio y podemos enriquecerlo con aquellas cosas que sean de vuestro interés. Bien, deciros que hemos tenido casi 700 asistentes, creo que son 680 y tantos asistentes hasta este momento a este webinar. Así es que la verdad es que por ese lado también nos sentimos tremendamente satisfechos. Bueno, me pasan las preguntas, así es que voy a cambiar. Perdón, ahora lo tenemos. Vamos a ver el modo en el que nos vemos. Estamos aquí otra vez con vosotros viéndonos las caras o viéndome la cara. Y voy a responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. La primera era esta de cómo descargarse el manual. Creo que ya la hemos respondido por el chat. Lo tenéis ahí. Ahí tenéis cómo podéis descargaros el manual. La segunda es, nos han preguntado si se va a poder analizar el virus en superficies de alimentos. Es un tema que, bueno, empieza a preocupar al sector. La respuesta es que sí, estamos en ello, estamos trabajando en ello y en el plazo tan corto como podamos, porque en este momento, pues proveerse de los patrones, proveerse de los reactivos no es fácil, pero tan pronto como podamos queremos poner al servicio del sector este servicio y que se puedan hacer este tipo de ensayos, no solo por una cuestión de poder incorporarlos como control, que veremos hasta qué punto eso es más o menos importante. Como decía, nos quedan muchas cosas por conocer todavía de este patógeno. Pero también por hacer estudios, por ver, pues por ejemplo, esto, cuánto tiempo puede estar viable el virus en la superficie de un alimento. Recordando, me gusta siempre incidir en que no están siendo los alimentos el vehículo de transmisión de la enfermedad. Otra pregunta es sobre el uso de guantes. A ver, el uso de guantes tiene cierta controversia. Ya he comentado algo antes. El problema de los guantes es que a veces con ellos puestos, como no tenemos sensación de suciedad, pues nos pensamos que estamos demasiado tranquilos. Bajamos la guardia en cuanto al lavado de manos. Bueno, lo que tenemos que hacer es que no se baje la guardia en cuanto al lavado de manos. Nuestra recomendación es utilizarlos y que no se baje la guardia. Que
los utilicemos, que nos la vemos antes, que nos la vemos después de ponerlos y que nos la vemos tantas veces como sea necesario. Creo que ya hemos dicho en qué situaciones son las que hay que lavarse las manos y esto hay que mantenerlo con o sin guantes. También es verdad que, como decía antes, estos son pautas generales y cada uno pues debe de adaptarlas a su situación productiva concreta. Tercera pregunta es si sabemos si se están haciendo auditorías, si hay empresas del sector que están recibiendo auditorías, por ejemplo, auditorías de certificación en BRC, en IFS, en sistemas de seguridad alimentaria. Bueno, sí, hay empresas del sector que están recibiendo auditorías. Incidimos en la idea que estábamos transmitiendo antes. Tenemos que empezar a normalizar la situación. Tenemos que empezar a pensar en hacer, no de la misma manera, pero la mayoría de las cosas que veníamos haciendo. Hay cosas que no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de hacer mantenimiento. No podemos dejar de hacer obras cuando es necesario hacer obras. Modificaciones en una línea cuando tengamos que hacer modificaciones en una línea. Y no podemos dejar de hacer auditorías, ni labores de control, ni análisis. O sea que lo que tenemos que pensar es de qué manera pues volvemos a hacer cosas que a lo mejor durante estas semanas hemos ido aplazando, pero que ahora ya tenemos que empezar a pensar en volver a hacer. Y bueno, creo que cuarta y va a ser la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, ya estamos acabando y quisiera transmitiros también alguna conclusión más. Es sobre el tema de rellenar diariamente el parte de salud. A ver, volvemos un poco a lo mismo. ¿Es recomendable? Creemos que es absolutamente recomendable. Lo que sí que pensamos que es imprescindible es que todos los días haya un momento para que todo el mundo piense en si padece alguno de los síntomas. Puede parecer exagerado, pero nos parece importante. Algunos nos habéis hecho llegar que, claro, que esto es muchísimo papeleo, muchísima burocracia. Bueno, si no tenemos medios electrónicos, si no tenemos otras formas de hacerlo y hay que rellenar físicamente un papel y ese papel pues tiene que ser firmado, lo tenemos que guardar como registro. En cualquier caso es importante que quede registro de estas operaciones, pues tenemos que buscar otro medio por el cual nos aseguremos que este momento se produce. O sea, este momento en el que la persona antes de entrar en la planta piensa si se ha encontrado bien desde que se fue hasta que volvió, o desde que entró ayer hasta que vuelve a entrar hoy, esto es importante, ¿no? Otra manera de hacerlo, bueno, pues la persona que supervisa puede preguntarlo y puede ser él quien abra el registro o haga el registro de que esa operación se ha hecho. Desde luego, lo recomendable para nosotros es que se cumplimenten este parte por todos los trabajadores. Pero bueno, lo que decíamos antes, hay que adaptarse a las situaciones de cada empresa y de cada circunstancia. Bien, por último, a mí me gustaría hacer un resumen de algunas lecciones aprendidas, ¿no? Yo creo que estos episodios, si algo podemos extraer de ellos desde un punto de vista positivo, es que son muy didácticos, ¿no? Puede sonar frívolo decirlo, pero es así, son muy didácticos. Aprendemos mucho a hacer cosas de otra manera. Yo creo que hemos aprendido mucho desde hacer cosas diferentes en el entorno doméstico, a hacer cosas diferentes en el entorno de trabajo. Voy a hablar un poco de las cosas diferentes en el entorno relativo a la seguridad alimentaria, que es mi especialidad. Bien, como decía, lo primero, vuelvo a insistir, normalizar una situación nueva. Estamos en un entorno nuevo, estamos en un problema que es nuevo y sobre todo es nuevo en su nivel de impacto ante un patógeno desconocido, pero tenemos que ir normalizando la situación. Tenemos que hacer que muchas de las cosas que hacíamos, ver de qué manera podemos seguir haciéndolas, aunque tengamos que cambiar el modo de hacerlo. Hemos visto la importancia de documentar. Creo que en estos casos es cuando nos damos realmente cuenta de la importancia que tiene documentar nuestros procesos, mantener registros.
la importancia que tienen los sistemas de calidad, la importancia que tienen los sistemas de seguridad alimentaria. Tener documentadas nuestras operaciones es un pilar básico cuando tenemos situaciones anormales. Es la manera en la que cuando tenemos que a lo mejor incorporar personal nuevo a unas instalaciones o a unas responsabilidades nuevas, pues podemos transmitir de nuestras formas de trabajo de una manera más fidedigna. Tercero, la importancia de la digitalización. Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, absolutamente. Yo creo que todos aquellos, supongo que habrá unos cuantos directores de calidad que me estarán escuchando, todos aquellos que tenéis informatizado, y cuanto más el grado de informatización que tengáis de vuestros sistemas de gestión de la calidad y seguridad alimentaria, pues habréis podido observar cómo os ha facilitado el trabajo, cómo parte de vuestros equipos pueden teletrabajar o todos vuestros equipos pueden teletrabajar, cómo vosotros mismos podéis teletrabajar. Es absolutamente importante. Tenemos que seguir en esa línea. El tema de la trazabilidad, cómo tener la trazabilidad informatizada, el irnos olvidando de tener registros en papel, operaciones que cuando se nos plantean circunstancias como estas, pues son imposibles de mantener. Cuarto, la importancia de la tecnología. La automatización de los controles de calidad. Nosotros, bueno, una línea de trabajo es nuestra línea de trabajo en Fotónica, ver cómo podemos automatizar los controles de calidad. En situaciones como esta hacen que tengamos una auténtica ventaja competitiva frente a otros. La robótica, el tener robotizado cualquiera de nuestros procesos. El diseño higiénico, cómo el tener un buen diseño higiénico, un buen diseño de nuestras plantas, de nuestras instalaciones, de nuestros equipos, nos pueden facilitar tremendamente las tareas de limpieza y desinfección y hacer que sean eficaces aún en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo. Por supuesto, la importancia de los planes de control, la importancia de contar con un buen partner analítico, con alguien que nos pueda dar respuesta en cualquier circunstancia, con la rapidez que nos hace falta y con el grado de fiabilidad que nos hace falta. Y por último, pues lo importante que es que sigamos trabajando en riesgos emergentes, que sigamos con las antenas abiertas para poder otear en el horizonte cualquier problema antes de que se nos venga encima. Ojalá en este caso hubiéramos tenido la posibilidad de prepararnos unos meses antes, pero todo llegó muy rápido. Y lo importante que son también los manuales de gestión de crisis. Cómo la improvisación es un gran enemigo que podemos tener en estas situaciones y cómo aquí el tener un buen manual de crisis nos puede ayudar muchísimo. Bueno, por último, repetir que estamos trabajando en la nueva versión del manual, que repetiremos este webinar si vemos que realmente hay necesidad y que hay empresas y hay profesionales que no han podido acudir hoy y que les vendría bien, pues en ese caso, cuando hagamos la nueva versión, que no tardaremos demasiado, pues la volveremos a repetir este webinar. Y yo no puedo más que volver a agradeceros la asistencia. La verdad es que para nosotros es un placer poner este granito de arena en todo este mare magnum y hacer que un sector como el nuestro, que desde luego se ha mostrado como un sector muy fuerte, muy versátil, que ha tenido que vencer una situación muy difícil en la que, bueno, los consumidores nos lanzamos a comprar de una manera desmedida y había que llevar productos a los lineales y mantener el mismo nivel de seguridad alimentaria que siempre hemos mantenido, con el mismo nivel de calidad. Creo que es un sector que ha respondido muy bien. Y ha respondido muy bien porque cada vez, además, tiene más concepto de cadena. Cada vez tenemos más claro que desde el primer eslabón, desde la producción primaria, hasta el que pone el producto en casa del cliente o en la tienda para que el cliente lo compre. Y no solo esa cadena lineal, sino todos los que trabajamos alrededor, todos los que trabajamos, desde la gente que trabaja en productos de limpieza y desinfección, en sistemas, en sistemas de información, en fin, todos los consultores, todos los que damos soporte de alguna manera al sector alimentario, los servicios logísticos, cómo tenemos una cadena realmente fuerte que tenemos que cuidar entre todos y que tenemos que hacer que siga siendo un pilar básico de nuestra economía y de la economía de nuestro país. Y bueno, yo no quisiera aburriros más.
y hasta la próxima. Chao. Y nosotros, Ainea en modo on. Gracias.